Oye, estoy cachando que los videos ahora que subiste se ven mejor. ¿Le pusiste más calidad? Antes lo tenía en 360. Tiene menos rostro. Lo que pasa es que era como, me tomaba como la luz amarillenta. Sí, me tomaba el color de la pared. Sí, me acuerdo. Le cambié la temperatura del color. Y ahí Y ahora se ve súper claro. Y el otro día vi, o sea, delante estaba viendo Cálculo 1 y quería meterlo. Y dije, la verdad, grababa con el celu, pero no creo. Puta, Después de clase, ¿podríamos conversar una cosita después de clase? no. Sí. Con respecto a la física, así tanto. o sea, lo que yo puse en el grupo, mecánico. ¿Qué más? No, por ahí solo te doy un ratito. Así de sencillo, ¿no? O si tienes más ideas. No, el test es uno, no se dice nada. No lo he hecho. ¿No dice? Dice que yo me equivoqué en tú, que no era mi. Dice algo respecto de algún tema. Eso hay que averiguar. Lo que dice. Tarea la buena foto. Aquí está, se lo apunta todo. Sí. Pero no dice. No. Esta Yo estoy seguro que vi que no decía. me acuerdo de nada, mía, no coincidían con que no era por nada. Se las puse aquí. Tendría que buscar la hoja esa que mandó. No, ahí no está. Ya la voy a buscar entonces. Ya, estimados caballeros, jóvenes caballeros, última clase conmigo. Próximo miércoles. No, sábado. Hay elecciones. Sí. Próximo miércoles retoma el profesor Pedro Carrasco. ¿Ya? Ahí lo van a conocer. Ya hemos conversado harto, le he contado lo del curso, me ayudó un poco con algunos apuntes, así que espero que todo sea muy fluido, que no se note el bache, el cambio de mano. Tenemos otro certamen que tenemos que tomar, y ese certamen va a ser esta parte de alterna, de triángulo de potencia, ¿se acuerdan? Yo pensé que eso iba a ser la primera. Yo pensé que iba a ser pura potencia y me mete el vaya y no. No, eso es estudiar. Y una cosita que te... Bueno para la segunda. Oiga, pero él va a seguir. ¿Te va bien? ¿Él va a continuar con resonancia? No. Yo termino con resonancia y un tema que tienen que ver que se llama parámetros de transmisión. ¿Ya? Parámetros de transmisión. ¿Va a ser? Sí, va a pasar. Así que el tema del filtro de resonancia es bastante sencillo. ¿Ya? La situación es... Vamos al filtro de masa de frecuencia. Sí, la situación es siempre la misma. La única manera de que aparezcan armónicos en una red es que haya una carga que se comporte mal. ¿Ya? Y ese tipo de equipos normalmente podrían ser rectificadores. ¿Ya? Eso se comporta mal aquí en la red. ¿Ya? ¿Por qué se comporta mal? Porque a la tensión alterna la corriente no responde así, responde de esa manera. No es alterna. Entonces, eso que está ahí es una deformación de la corriente. Entonces, uno a eso lo puede descomponer en sucesivos componentes senoidales de distintas frecuencias, todas relacionadas. ¿Ya?
Si tenemos 50 Hz, esa señal de ahí va a tener una fundamental de 50 Hz. Va a tener un múltiplo de tercera armónica, ¿ya? Y va a tener un múltiplo de quinta armónica, y así sucesivamente. ¿Ya? Lo único bueno de esto es que la componente fundamental es la más grande, y todas estas van cayendo. O sea, entre más grande el armónico, más chico, más chico, más chico. Pero igual, de todas maneras, puede ser complicado. Entonces, yo les había enseñado de que esta situación, ¿no es cierto?, es lo mismo que tener esto. Una fuente, ¿no es cierto?, de corriente y una carga. Una carga R, por ejemplo. Una carga R. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Tenemos la I1, ¿no es cierto? Tenemos la I1 y tenemos la I3, y así sucesivamente vamos agregando fuentes armónicas. ¿Ya? Entonces, en particular, si yo quiero mitigar el tercer armónico, yo tengo que colocar aquí un filtro, ¿no es cierto? Claro, pasa abajo. ¿Ya? O sea, necesito algo que para la frecuencia fundamental deje pasar más corriente a la carga, y para la frecuencia tercera deje pasar más corriente al filtro. O sea, que el armónico quede quemándose ahí, en el filtro, no que pase a la carga. Entonces, esa es la idea del filtro armónico. Entonces, la situación que le había alcanzado a plantear yo la clase pasada era esto, ¿no es cierto? Es un pequeño ejemplo. Tenemos una I que se compone de dos corrientes, ¿ya? Una I1 y una I3. Y una carga. Y le habíamos dado valores. No sé si se acuerdan, le alcanzamos a dar valores, ¿no? ¿No? No. Entonces, para que lo entiendan bien. Profe, pero siempre el filtro se le aplica a la dominante, ¿no? O A la dominante, sí. La potencia más grande está en la dominante. ¿es la tercera? La tercera. La tercera es la dominante. Sí. ¿Siempre la tercera? En sistemas trifásicos, la dominante es la quinta. ¿Ya? Eso lo van a ver después. En sistemas monofásicos, la tercera es dominante. Aparece la tercera. ¿Ya? Y en sistemas trifásicos, la tercera no aparece y aparece la quinta. ¿Ya? La quinta y la séptima. Pero no aparece, pero se anula. ¿Mm? Se anula. No está presente en la forma de onda. No está presente cuando uno hace la descomposición armónica, ¿cierto?, de la señal. No está presente. ¿Ya? En un sistema, bueno, esto es un repaso más. En un sistema monofásico, ¿ya?, una onda cuadrada que vendría a ser una corriente bastante distorsionada, ¿no es cierto? Un asunto así, bastante cuadrado. Eso tiene la armónica, la fundamental, la tercera y la quinta. ¿Ya? Y en un sistema trifásico, si esto lo reemplazamos por un sistema trifásico, ¿ya?, la forma de onda por línea, ¿ya? La corriente de línea va a ser así. ¿Ya? Se parece, pero no es igual. Se parece. Y ese tipo de corriente, este es monofásico, ¿no es cierto? Y este es trifásico. Y ese tiene la fundamental, ¿no es cierto? Y aquí aparece la quinta y la séptima. Y después aparece la 11 y la 13. O sea, aparecen las que están en múltiplos de 6. ¿Ya?
Aparece. Entonces la dominante es esa. No es que se anule, sino que no está presente. No está presente. Ya en un sistema trifásico puro. O sea, estamos hablando de un sistema, una cosa así, ¿no es cierto? Un rectificador trifásico, ¿no es cierto? Con su filtro para la carga, produce eso. ¿Ya? Produce eso. Entonces aquí no aparece el tercer armónico. Ahora si yo a esto le conecto cargas, otros rectificadores monofásicos así, ¿cierto? Con respecto a un neutro, ahí la embarro más todavía. ¿Ya? Si yo con respecto al neutro le conecto un rectificador monofásico, ahí aparece la tercera, empezaría a aparecer ahí. ¿Ya? Por línea, porque estaría molestando, digamos, un rectificador monofásico dentro del sistema trifásico. Por eso no es usual conectar cargas no lineales en paralelo. O sea, si es trifásica, sin neutro, todos los rectificadores se conectan sin neutro. No voy a conectar una carga monofásica ahí. Ya, pero esas son situaciones extrañas. Ya estamos claros entonces, en sistema trifásico la tercera no aparece porque no está presente en la señal. ¿Ya? En sistemas monofásicos sí está presente. ¿Profe? Sí. Pero en sistemas trifásicos, pensando, no sé, en un galpón, en una maestranza, se ocupa el sistema trifásico, pero también se utiliza el neutro. Ahí aparecerían las dos componentes, la tercera y la si hay una quinta. tercera armónica en el neutro y todo es carga, digamos, monofásica. Pero ahí estarían las dos involucradas. Estarían las dos involucradas, la quinta y la tercera. Estarían mezclando las dos. No. ¿Ya? ¿Y ahí habría que colocar un filtro para cada una o un filtro para ambas? No, es que se complica mucho la situación de estar filtrando por cada una en realidad. ¿Ya? Normalmente el equipo rectificador es el más grande, el que consume más potencia. ¿Ya? O sea, cuando uno tiene un sistema rectificador, por ejemplo, para producir cobre refinado, se hace con piscinas de electroobtención, ¿ya? Donde está el óxido de cobre, ¿no es cierto? En ácido se le colocan unos cátodos de cobre delgadito, puro, y se le inyecta corriente. Como una batería, se le inyecta corriente. Entonces, esos procesos son de miles de amperes. ¿Ya? Esas piscinas, digamos, la corriente que fluye por esas piscinas son, no sé, 50.000, 80.000, 100.000 amperes. ¿Ya? Voltaje bajo, sí, no es un voltaje alto, es la corriente alta, pero el voltaje no es tan grande. Pero es igual a la electrolización. Electrólisis, es un proceso electrolítico, entonces el equipo que más mete, digamos, armónico va a ser el rectificado. Las cargas monofásicas ni se van a notar ahí. Por eso, ya, pero volviendo al tema, para no desviarnos tanto, porque tengo que pasarle los parámetros de transmisión, que es una cosa súper útil para después sus ramos de distribución. Entonces, la idea es lo siguiente. ¿Ya? Aquí yo tengo un filtro, ¿no es cierto? Tengo corriente de filtro y corriente de carga. Corriente de carga. Y aquí yo tengo la corriente total, que es la suma de estas dos. Entonces, el filtro responde de distinta manera a los componentes de corriente. O sea, a la frecuencia fundamental tiene una impedancia y a la frecuencia 3 o tercer armónico tiene otra impedancia. Va cambiando, ¿no es cierto? Con la frecuencia. Por la frecuencia. O sea, ese filtro que está ahí, ¿no es cierto? Si nosotros colocamos la impedancia en función de la frecuencia, cuando la frecuencia es muy baja, tiene una alta impedancia, ¿no es cierto? Y cuando va subiendo la frecuencia, se va acotando, ¿no es cierto? Hasta que después llega a ser R, ¿no es cierto? Esto queda aquí en R, ¿no es cierto? O sea, mientras más grande es la frecuencia, la impedancia va bajando. La idea es que
la impedancia es, digamos, a frecuencias mayores a la fundamental, sea más baja que la de carga para que la corriente se vaya por ahí. Entonces, uno debiera ubicar algo así, ¿no es cierto?, en el primer armónico y en el tercer armónico, ¿ya? O sea, esto 50 Hz y esto 150. Entonces, a 50 Hz va a tener una impedancia más grande, ¿no es cierto?, que a 150, ¿no es cierto? Z', eso está claro. Está claro que el filtro va a hacer una pega, digamos, de desviación del armónico, ¿ya? Pero esto no es muy adecuado, o sea, esta curva aquí, ¿no es cierto?, no es tan agresiva. Uno preferiría un filtro que tuviera digamos, una característica más aguda que eso. Esto se llama filtro de primer orden, que es lo más básico que hay. ¿Ya? Es lo más fácil. Entonces, ¿qué es lo que dice uno? Uno dice la corriente de carga, ¿no es cierto?, va a ser igual a ¿qué? A la corriente que se suministra, ¿no es cierto?, por la impedancia del filtro. ¿Ya? La corriente de carga va a ser la corriente total, ¿no es cierto?, multiplicado por la impedancia en contra, dividido por la suma de los dos. ¿Ya? Entonces la idea de esto es que cuando nosotros tengamos la corriente de carga al primer armónico, vamos a tener I1 por ZF1 ¿ya? Eso, la corriente de carga fundamental va a ser la corriente fundamental, que es la más grande, multiplicado por ese factor, ¿no es cierto? Por ese factor. Entonces, el Z del filtro al primer armónico va a ser este, ¿no es cierto? El Z del filtro primer armónico va a ser ese, va a ser mucho más grande que la carga, ¿no es cierto? La carga, ojalá, la impedancia de carga anda bastante más bajo que esto. Vamos a suponer que una carga R para que no moleste. R de carga. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que el Z del filtro es mayor que la Z de carga, ¿no es cierto? Ustedes lo ven ahí. El Z del filtro es mayor que la Z de carga, por lo tanto, ¿qué debiera pasar con ese término? Debiera ser, ¿no es cierto?, aproximadamente 1, ¿no es cierto? Eso es lo que uno quiere. Uno quiere que la impedancia del filtro sea tan grande que la impedancia de carga se vea chica. Y si la impedancia de carga se ve chica, se puede despreciar y finalmente todo este cociente termina 1 y la corriente de carga es un aproximado de la corriente fundamental. ¿Ya? Esa es la idea. Ahora, ¿qué pasa con la corriente de carga para el tercer armónico? Corriente de carga para el tercer armónico, o sea, hacemos el análisis para ese, sería tercer armónico ZF3 una Z de carga. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que pasa ahí? El ZF3, ¿no es cierto?, al tercer armónico ya viene siendo más chico, ¿ya? Ya viene siendo más pequeño, por lo tanto esto de aquí no se puede despreciar, ¿ya? O sea, el ZF mezclado con el Z de carga ya no es tan unitario, ¿no es cierto? O sea, digamos la impedancia de carga y la impedancia del filtro se parecen a la tercera frecuencia, ¿cierto? Entonces, ya esto debiera ser algo más pequeño. Ojalá, esto de aquí, perdón, ¿cierto? Ojalá 0,5 o 0,4 o 0,3, dependiendo de lo que uno quiera amortiguar, ¿no es cierto? Este cociente uno lo puede hacer más pequeño para que sea más amortiguada la corriente de carga 3. ¿Ya? Profe, pero ahí, ¿quién sería IC1? ¿Quién sería ZF1, por ejemplo?
Viéndolo ahí en la malla. Este es el ZF. Z del filtro, ¿no es cierto? Que es una impedancia variable. El Z del filtro es una impedancia variable. A medida, entonces, uno lo analiza como la corriente total distorsionada, ¿no es cierto? Se compone de una sumatoria de fuentes senoidales. El fundamental, ¿cierto? Pasa desapercibido, pasa colado, ¿ya? Porque para la frecuencia fundamental la impedancia del filtro es grande con respecto a la de carga, por tanto, si eso es grande con respecto a la de carga, uno puede decir esto dividido por esto, eso debiera ser aproximadamente 1 o 0,9, ¿ya? Igual le pega el filtro siempre no es perfecto, ¿ya? No elimina el armónico, lo mitiga. Y en eso también puede pasar a llevar el fundamental, también lo atenúa un poquito, ¿ya? Entonces, no es tan sencillo filtrar un armónico, ¿ya? ¿El ZC vendría siendo la última resistencia? Sí, este es el ZC. Vamos a dejarlo así como constante, como R. Yo tengo un ejemplo aquí, con valores, ya para que se den cuenta. Ya, con valores. Vamos a ponerle valores a esto. Ya, vamos a suponer de que la corriente total aquí cambia, ¿no es cierto? Perdón, aquí es 50 Hz. 10 seno de 2pi por 50, que es la frecuencia fundamental, y ahora 10 dividido por 3. ¿Y por qué 10 dividido por 3? Porque la serie de Fourier, el armónico tercero, siempre es un tercio de la fundamental. Entonces este es 150 T. ¿Ya? Y aquí le vamos a poner un valor 400 ohms, y la C, aquí le vamos a poner, le vamos a colocar 100 ohms. Ya, uno diría, bueno, tiene una impedancia baja, la corriente se va a ir por ahí, pero en realidad el condensador va a estar efectuando digamos, un efecto de impedancia adicional sobre esto para que la corriente no se vaya por aquí, sino que se vaya por allá, en la frecuencia fundamental, ¿cierto? Entonces, para 50 Hz, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a diseñar esto, C para otorgar la siguiente relación. Eso. ¿Cierto? Este coeficiente que está aquí se llama un amortiguador, ¿cierto? Aquí yo quiero atenuar. Este es mi factor que mitiga. Debiera ser debajo de 0,5, 0,4, 0,3, lo más bajo posible. A veces no se puede lograr tanta perfección con este filtro, pero yo hice los cálculos con 0,3 y resultó, ¿ya? O sea, la relación ZF con ZC da 0,3, dado esa impedancia de carga, ¿ya? Entonces esto me da ZF3. ¿Cuál sería la ZF3 ahí en el circuito? O la ZF, no, la que dice ZF. La rama del filtro ya. Ya, esa frecuencia es variable, o sea, perdón, esa impedancia siempre es variable. ¿Por qué? Porque si yo la evalúo
Ahí depende de la frecuencia. Claro, aquí en el cálculo se va a dar cuenta inmediatamente cómo cambia. Si recuerda la frecuencia, su reactancia, en este caso. La reactancia del condensador va variando con la frecuencia, Claro. por tanto, si yo lo analizo con el armónico 3, me va a dar un valor alto, pero cuando lo analizo con la fundamental me va a dar un valor más bajo. Claro. O sea, es una impedancia que varía en dos valores, una para 50 y otra para 150. 150. Sí. Sí. Entonces, esa es la idea. Por eso se le pone ZFN, podría ser ZF5 o Pero en este ZF7. caso porque estamos sacando la tercera armónica. Estamos analizando Ah, solamente ya, la ya tercera. entendí, ya. Sí. Uno podría extender esto hasta el 7, digamos, pero Claro. peguémosle el martillazo a la tercera. Sí, A la tercera. Claro. Entonces, esa es la idea, que entiendan un poquitito del ejercicio. ¿Ya? Entonces, yo necesito un ZF3 igual a qué? A 171,4 ohm. ¿Cierto? Yo necesito que a 150 Hz, ¿no es cierto?, el ZF sea 171 ohm. Yo necesito eso. Ahora, ¿cómo lo hago? Bueno, tengo el R y el C, ¿no es cierto? Tengo la manera de calcularlo ahí. Entonces, tengo 100 de la parte resistiva, ¿no es cierto? Eso no cambia. Ese no cambia. Tengo XC, lo voy a dibujar para arriba, ¿no es cierto? Y ahí tengo los 171,4 ohms. ¿Ya? Parte, la parte resistiva de la impedancia y la parte reactiva de la impedancia. ¿Ya? Entonces, tengo 100, tengo eso, necesito eso. ¿Ya? Y eso se puede sacar con Pitágoras. Claro. ¿Ya? La hipotenusa, XC. ¿Ya? Entonces, de aquí, XC es 139,1. ¿Ya? Y eso es igual a ¿qué? Esto es igual a 1 dividido por 2pi. ¿Por cuánta? Por la frecuencia. ¿Cuál frecuencia? 150. Eso, 150. Ahí estamos claros. La C. Por C. Entonces, de aquí Ahí está José. despejo C y me dan 7,6 microfarads. ¿Ya? Entonces, ese condensador, este condensador de 7,6 microfarads ahí, calculado de esa manera, me otorga este amortiguador, ¿no es cierto? Me otorga un factor de amortiguación de 0,3, o sea, significa que un porcentaje, ¿no? Sí, un porcentaje. O sea, la corriente armónica hacia la carga va a ser un 30% de la corriente armónica que se le está inyectando. Ya. Un 30%, o sea, lo redujo en 0,7, lo cual es bueno. ¿Ya? O sea, que lo hayamos diseñado así está bien. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la corriente armónica de la carga, porque igual va a pasar un poco de contenido armónico, de potencia de ese armónico a la carga, pero ya no es tanto. Es I03 multiplicado por, I tercera multiplicado por 0,3. Y todo eso por este condensador. Pero ahora veamos qué pasó con el fundamental. ¿Ya? ¿Qué le sucedió con ese cálculo? O sea, ahora para la corriente de carga 1, ¿cierto? Esta no es corriente condensadora, es corriente de carga. Corriente de carga 1, ¿cierto? Va a ser ZF1 dividido por ZF1 más la Z de carga, que es 400. ¿Ya? Y si hacemos ese cálculo, ¿ya? Sería 171,4. Esto No, sería... esa sería la de la primera. 171 ZF1. Calculemos el ZF1. El ZF1 es a 50 Hz. ¿Ya? Esto es
La resistencia no cambia, más 1 dividido por 2pi, ¿qué frecuencia ahora? 50, justamente. ¿Y qué condensador? Se mantiene, sí, se mantiene en 7,6 micros. 7,6 micros. Al cuadrado. A ver, sí. Sí. Y al cuadrado. Y ahí me sale la impedancia de este filtro, que es 430 ohms. ¿Se fijan? Me subió, o sea, pasamos de 171 a 430. ¿No es cierto? Lo cual es bueno que haya subido, porque en realidad, mientras más sube la impedancia, aquí, ¿no es cierto?, significa que la corriente no se va a preferir ir por allá, sino que se va a preferir ir a la carga. Ahí está el truco. El efecto es otorgarle un camino más difícil de impedancia al armónico ahí. A más alta frecuencia va a dificultar el paso. Para la fundamental le abre paso, o no se desvía tanto por aquí, pero para frecuencias mayores lo atrapa y lo quema ahí, lo va quemando. Esa es la idea. Entonces, ahí se logró eso, bueno, y el factor que aparece aquí no va a ser tan bueno tampoco. O sea, esto va a ser I1 multiplicado por el ZF, que es, aquí nos olvidamos de los ángulos, 400, ¿cuánto? 430 dividido por 430 más 400. ¿Ya? O sea, haciendo la relación ZF1 con respecto a la carga, bueno, esto da algo así como I fundamental multiplicado por 0,51. O sea, igual atrapa la mitad de la armónica. O sea, perdón, del fundamental. No es perfecto. ¿Ya? No es perfecto el proceso del filtrado, no es perfecto. ¿Y por qué no es perfecto? Porque ese es un filtro demasiado simple. Claro. Perfecto, 0,1 por 0,5. 0,1 por 0, no, y 1 por 0,5. ¿Sí? Ahí sí. O sea, esta relación podría haber sido más grande, ¿no es cierto? Ya que logramos atenuar en 0,3 el armónico tercero, no, digamos, el fundamental igual se vio afectado. ¿Ya? Entonces eso no es problema de la teoría o de la frecuencia, es problema que el filtro es muy simple y ese filtro en realidad es para demostrar el fenómeno. ¿Ya? En el circuito equivalente, profesor, el I1, ¿dónde está? ¿El circuito equivalente, perdón? En el circuito equivalente, el I1 es cuando el IF es el IF cuando estoy a 50, ¿cierto? El I1 es una fuente, es eso, y esto tiene una impedancia de 170, tiene una impedancia de 430 ohms a esa frecuencia, ¿ya? Por lo tanto, se va a desviar una corriente para acá, entonces el factor de amortiguamiento es 0,5, por eso no es tan bueno este filtro, ¿ya? Entonces, ¿esto cómo? Por preguntarle, ¿cómo sale? Por ejemplo, tengo que hacer un circuito con una sala de computación. Ya. Seguramente me va a generar armónicos producto de la cantidad de rectificadores que existen acá en los computadores. Sí. ¿Cómo lo hago tangible el tema para poder diseñar un filtro? Hay un procedimiento y hay una norma. Esto es solamente un concepto teórico que yo estoy tratando de explicar, pero esto no puede servir para ir a solucionar un problema ahora ya, mañana, a las 8. ¿Ya? Esto es el concepto del filtro y la impedancia variable. ¿Para qué sirve? Pero ya diseñar un filtro armónico ya tiene que ver con varias cosas más, con el transformador que lo alimenta, con la
potencia de cortocircuito, el transformador, etc. Hay muchas otras cosas más para llegar a establecer eso y eso, ¿ya? Muchas otras cosas más. Entonces, no se queden con que esto es lo básico, o sea, esta es la condición suficiente como para ir a diseñar, ¿no? Ustedes tienen que leer una norma de cómo se diseña un filtro. Yo les voy a mandar un trabajo, digamos, más completo de cómo se hace esto, ¿ya? Pero la idea principal es ocupar una impedancia variable. Ese es el concepto. Impedancia variable. Y eso, la impedancia variable en electrónica y electricidad, eso es un filtro. Un filtro es algo que se comporta con una impedancia a una frecuencia y con otra impedancia a otra frecuencia, ¿ya? Y en este caso, esto no es resonancia, porque en realidad no tiene un punto donde la resistencia se hace cero, ¿ya? No tiene un punto de eso. Profe, ¿esa impedancia variable se funciona de forma automática? ¿De acuerdo a la frecuencia que...? Claro, sí. De la reacción del capacitor. Es que esto, miren, Z es raíz cuadrada de R cuadrado más 1. Entonces, ¿qué pasa si tú le subes la frecuencia a cualquier frecuencia, qué sé yo, a 200 Hz, a 500 Hz, a cualquier frecuencia, ¿no es cierto? Esto va a ir cambiando, la reactancia del condensador va a ir bajando. O sea, en la medida que uno vaya aumentando la frecuencia, la reactancia del condensador va bajando, ¿no es cierto? Y la impedancia total va bajando, va tendiendo a 100, o sea, se va achicando esto. Qué sé yo, ahí será 120 ohms, ¿no es cierto? A medida que la frecuencia va subiendo, ¿no es cierto?, la impedancia va bajando, pero baja hasta cierto límite que es 100 ohms, ¿ya? No baja a cero, no baja a cero la impedancia, o sea, baja hasta 100 ohms, porque es un circuito en serie, claro. Yo lo hice así para simplificar los cálculos, pero los filtros son mucho más complejos. Ahora, me gustaría que hicieran lo mismo con esta situación, ya, con un filtro mejor, ¿ya? ¿Cierto? Agreguémosle aquí un L, una U. ¿Qué dice ahí? Ahí dice, hay una arroba. Arroba, eso significa at. Cuando uno hace pruebas a equipo, de repente dice arroba. Y el arroba no es del correo electrónico, no. Ya es mucho antes del correo, tiene que se inventar al correo electrónico. El arroba es condición de prueba. Condición de prueba 50 Hz. Bueno, a lo mejor es una anotación muy antigua. O sea, yo cuando estudiaba todavía no existía el arroba. Existía, pero no se usaba para correr. Se usaba otro símbolo. Se usaba el... Ya, entonces, ya, esta impedancia ¿no es cierto? Esa impedancia finalmente se traduce en un Z que es R más XL menos XC, ¿ya? Donde XL es omega L, ¿cierto? Y XC es 1 dividido por omega C. Entonces, los dos tienen una respuesta que cambia la frecuencia. Una sube y la otra baja. La impedancia del condensador baja con la frecuencia, porque si la frecuencia baja, el denominador es alto, esto baja a cero. Inversamente. Y este sube linealmente hacia arriba con la frecuencia. Es porque la bobina para los armónicos superiores se comporta como un circuito abierto, ¿ya? Pero en algún momento las dos se cancelan, por lo tanto
el gráfico, ¿Él podría entrar en resonancia? sí. Ahí en ese caso no se habla de resonancia, se habla de sintonía, sintonizado. ¿Ya? El concepto de resonancia es más complejo que eso. ¿Ya? Entonces, una cosa así. ¿Ya? En ese punto, yo quiero que el filtro tenga la mínima impedancia, que sería 100, correcto, 100 ohms. ¿Ya? Y va a tener, bueno, la característica de eso es que va a tener una impedancia mucho más alta que en el caso anterior. O sea, cuando yo me desplazo del tercer armónico al primero, la impedancia sube en forma empinada, no como en este caso que era más bien suave, ¿cierto? En el caso R, la impedancia subía así, suave. No, este es bastante más empinado. Entonces tiene una impedancia mucho más alta para la frecuencia fundamental, y para la frecuencia tercera armónica tiene una impedancia más baja. ¿Ya? Entonces eso es la mejora que se hace con el filtro, pasarlo de un filtro de primero a segundo orden. ¿Ya? De segundo orden. Entonces, yo les voy a mandar una tareita donde tienen que hacer el mismo cálculo que hicimos acá, verificando el filtro, el ZF1, el ZF3, y viéndolo cómo se atenúa el armónico tercero. ¿Ya? Y esa es una manera de mitigar armónicos, pero es una manera teórica, ¿ya? La manera práctica de los cálculos reales, porque todo esto es inventado. Estos son, digamos, inventos, no corresponden a una realidad física concreta, es para demostrar el fenómeno. Profe, ¿Ya? una pregunta así como fuera el trabajo de hacer filtro o hacer, por ejemplo, bancos con condensadores, ese es como una rama a la que se dedican los... Es una especialidad. Sí. Es como hacer tierra. Sí, es un nicho, digamos, de trabajo. Y en cuanto al tema monetario, ¿es caro hacer filtro? Es que las consecuencias... ¿Conviene, digo yo, irse por ese punto? Sí. O sea, tener una mala malla de tierra genera problemas catastróficos. Sí. Y tener una red contaminada con armónico también genera problemas catastróficos. Entonces son dos nichos donde se puede trabajar harto, Claro, y donde se requiere... Es que no me lo imagino en el sentido de que, por ejemplo, no sé, uno venía de un mundo más básico, que era hacer instalación eléctrica donde Claro. lo cobras por centro. Pero aquí es algo más... No, esto ya es más analítico. ¿Cómo se cobra? Es más... Sí. ¿Cuándo se requiere el servicio? Cuando se le queman los equipos al cliente y no sabe por qué. Sí. Tiene que poner un periodo de calidad energética. Sí, claro. Es más el Estado. La situación es... a ver, la situación es la siguiente. Un cliente tenía un aserradero con motores y todo andaba súper bien, que sea un mini aserradero, motor aquí, motor allá, torno para allá, todo era inductivo. Después, claro, lo empezaron a penalizar por el factor de potencia inductivo, colocó banco de condensadores y todo perfecto, ¿ya? Compensó el factor de potencia, éramos todos felices. Y después alguien le dijo, ¿sabe que el motor podría funcionar con velocidad variable para que usted haga unos cortes más precisos, no se le arranque la madera, no sé, algo más electrónico, que sea más preciso, con un control, con un rayo láser, no sé, algo que corte en forma controlada, no tan bruto, digamos, ¿ya? Y que tampoco tenga esos impactos de partida de motor. Y le puso un variador de frecuencia. El variador de frecuencia es esto. Para efectos de la fuente es esto. ¿Y qué es lo que hace ese variador de frecuencia? Inyecta la quinta, la séptima, y si la quinta armónica está cerca y resuena con los condensadores de compensación de reactivo, se genera una corriente tan alta y voltajes muy altos, resonancia paralela, y eso quema transformadores, quema bancos condensadores, quema transformadores, catástrofe. No, el cliente. Hasta el transformador, todo lo que está en el secundario, también se daña el transformador.
también se daña el transformador. Entonces, ahí está el origen del problema. Primero partimos con motores, después motores más condensadores de compensación de reactivos. Los condensadores, antes de que apareciera esto, eran para compensar los reactivos del motor, ¿ya? Y cuando apareció el variador de frecuencia, había que preocuparse ahora de los armónicos. Entonces, más complicaciones, ¿ya? Pero últimamente la tecnología está haciendo de que estos aparatos ya no metan armónicos, o sea, Que vienen con filtro. vienen con filtro incluido. O el mismo fabricante, la Siemens, aquí le pone Al 20%. un filtro de línea y acá le pone un filtro de carga y le pone un montón de cosas y le vende un aparato que no contamina la red. Se dice que es un aparato no contaminante. No es que contamine con CO2. ¿Ya? Cuando dice no contaminante significa que no produce armónico. Por tanto, ya el tema de los filtros sintonizados y eso ya está quedando como medio obsoleto, ¿ya? Según mi punto de vista. ¿Ya? Y es que para controlar el SEC, por ejemplo, cuando conectar, como por ejemplo, hay que subir algún documento o algo cuando lo declara esto. Ahí desconozco No. esa parte. No, todavía no está normalizado. No desconozco esa parte. Profe, pero ahí se acerca a la fundamental, no es que sea prácticamente Se acerca, porque los armónicos son imposibles de eliminar al 0%. Ya todos los equipos, incluso los mismos equipos que vienen con su filtro y que son de tecnología no contaminante, tienen un cierto grado de un porcentaje de contaminación. De hecho, se habla de un parámetro que se llama THD. No sé si lo han visto. Total Harmonic Distortion. ¿Ya? Una situación como esta tiene corriente cuadrada, tiene 41% de distorsión armónica, o sea, intolerable total. 41% de armónico por la corriente cuadrada es tremendamente nefasto. O sea, hay problemas de factor de potencia, distorsión, armónico, resonancia, todo. Profesor, los variadores antiguos, o sea, lo que pasa es que ahora los variadores tienen un filtro intermedio que reduce un 26% más o menos la distorsión. Pero los antiguos tenían un 40 o 50, Sí. los que no tenían nada. Nada. Pero también existen lo que dice usted, que son variadores con 12 pulsos, por ejemplo. Sí. Eso produce menos distorsión. Bueno, Y lo último que está saliendo ahora es que la última tecnología son los AFE. Los AFE son rectificadores que no son de SSR, sino que son de IGBT, Transistores. que son transistores. Entonces, eso te produce un retorno hacia afuera de corriente alterna, te entrega energía de vuelta. Digamos. La corriente es Y así. esa tiene una distorsión bajísima. Eso es lo último que está saliendo. Claro. Es una energía que va conmutada hacia afuera. Y por si hay equipos que regeneran energía, Sí. tú la devuelven hacia la red. O sea, tiene Ese es el lado. ya los equipos, los accionamientos modernos son muy sofisticados. Producen una senoidal, pero si uno la mira así Claro. con zoom, se da cuenta que Eso. está formada por pedacitos. Claro, porque es conmutada. Pero también tiene que poner un filtro en la entrada, para senoidal, para que entregue la energía de vuelta a senoidal pura. Ese es un tema importante. Eso es Entonces, lo último que salió. lo último de lo último ya son THD de menos de 1%. Claro, 1%, 5%. De 1 al 5 es como. Esos equipos, yo creo que antiguamente eran muy caros, pero la tecnología siempre va ha ido bajando hasta que finalmente ya el fabricante dice no metamos más rectificadores, sino que metamos equipos que no contaminen la red. Entonces el usuario nunca va a tener ese problema que decía usted. Entonces yo creo que la pega de ir calculando filtros armónicos, yo creo que se da en otras situaciones, no tan de baja tensión. ¿Ya? Puede ser que en tensión, media tensión, puede que se necesite un filtro de armónico, en media tensión, pero ya a nivel de cliente de baja tensión Pero bueno, o media tensión. colocan transformadores de paso, ¿no? Que son transformadores que son para el mismo voltaje, Ya. para poder eliminar los armónicos. Colocan un transformador que transforma de 100 a 100, por así decirlo, y ahí mata los armónicos. Claro, quedan atrapados. Existe otro filtro que se llama filtro activo, porque el que nosotros estamos viendo es un filtro pasivo. Sí, El filtro esto se activo- llama filtro pasivo. Claro, también existe el filtro activo, que es una tecnología igual que un variador de frecuencia, pero. E intermedia. Claro, Es hace- como colocar es como colocar aquí, en esta parte, otro equipo. Claro. Otro.
Que se puede poner en paralelo. Otro equipo que se pone en paralelo, que es un inyector de corriente armónica en para contrarrestar. O sea, la misma frecuencia, la misma frecuencia, pero la misma con amplitud. inversa. O sea, le coloca algo así. A ver si esta cuestión llega ahí. Este lo mata verde, Tira hacia afuera, inyecta hacia la fuente, Sí, pero con polaridad inversa. claro. Acá lo dejan cero. Claro. Exactamente. Lo deja en cero, lo anula. Eso es lo mejor. Pero eso también está quedando obsoleto. Porque ya los equipos, como dice usted, ya viene ya con todo el Claro. filtro, toda la tecnología para que la onda sea casi sonida. Casi sonida. Profe, entonces, en la actualidad, el cachito del cliente es el factor de potencia, ¿no? O sea, preocuparse. Sigue siendo el factor de potencia. Los armónicos Sigue ya. siendo- Pero sabes tú que como los motores se van a conectar aquí, ¿cierto? Esto después es un variador de frecuencia aquí. BDF. Y aquí tú tienes los motores de inducción. Entonces, el problema, digamos, de factor de potencia bajo, inductivo, termina aquí, porque este equipo se encarga de compensar reactivo y además compensar distorsión armónica, o sea, la hace toda. Sale caro, pero la hace toda. Que no es una carga mía. Tengo entendido, profe, que una de las cosas que generan la energía solar, genera harto armónico, en cuanto a su, digamos, Claro, porque esa corriente continua sí. y las convierte en antenas, tiene un sistema Sí. inversor. Claro, y eso es lo mismo que. Es No, que lo que no pasa es que debiera porque cuando utilizan, por ejemplo, ahora cuando utilizan los sistemas de ¿cómo se llama?, de bidireccional, y inyectan energía a la red. Claro. Que tiene que crearte una corriente alterna a través de una corriente. AFE es un sistema bidireccional. Y lo hace a través de. yo podría poner, aquí yo tengo continua y aquí tengo un inversor. Eso es un variador de frecuencia, pero el inversor solar inyecta aquí, ¿cierto? La energía continua, Claro. y produce la forma de onda, o la fabrica, como dijo usted, Claro. fabrica una senoidal para el sistema. Entonces no debiera contaminar armónicamente, a menos que sea una tecnología Mala, ¿no? muy mala, un aparato chino, digamos, Claro. o sea, de onda cuadrada, ¿cierto? O que haga esto. Tiene que tener algunos filtros para que lo vaya mejorando. ¿Ya? En electrónica de potencia, o sea, el sistema de variador y todo, lo más caro siempre es esto, los elementos reactivos. Son pesados, son grandes, es fierro, tienden a fallar. Por tanto, la parte electrónica no es tan cara como lo es la parte LC. ¿Ya? Ahí está el cacho. No hay caso de tratar de reducirlo. Se han tratado de reducir. Se han reducido, pero o sea, sí, por materiales más eficientes. materiales más eficientes, pero finalmente no se pueden reducir a cero. Siempre tiene que haber ahí un banco de condensadores. ¿Ya? O sea, eso de que ya no voy a tener más bancos de condensadores, no es tan así. Siempre van a estar, por aquí pueden estar los Los variadores condensadores. traen variadores. O sea, traen un condensador. Sí. No los variadores traen, pero de continuo. Así que son condensadores de continuo electrolítico. Así que yo me atrevería a decir que los problemas de baja tensión de armónico ya están bastante resueltos porque los equipos ya lo hacen todo. Estamos en el año 2025 y este problema yo creo que se acarrea desde el año 80, entonces ya está todo solucionado. Si los equipos ahora son maravillosos, digamos. Profe, si esta es la última clase con usted, ¿qué van a entrar? ¿Tenemos otro sentado? Sí, tenemos otro certamen. ¿Y este tema del profe? Sí, va a entrar esto. Va a entrar, bueno, les voy a dejar unos ejercicios que son bien masticables. Tampoco voy a salir con una situación así como sacada de un filtro de quinto orden, ¿cierto? No, van a ser ejercicios que son, de mi punto de vista, lo único que necesitan es concepto de alterna y impedancia. ¿Y eso cuándo sería? Lo teníamos fijado como para el 19 de noviembre, una cosa así. Pero hay
Pero el giro de la mitad. Así nunca va a funcionar. Ya que está en la mayoría aquí. Aquí está. 16 de noviembre, sábado. Pero ¿cómo va a ser después de la horario? ¿Cómo hacer eso? Sábado. Pero aquí no vamos a alcanzar a ver Fourier entonces, ¿cierto? No, con el otro profe van a ver Fourier. Con el otro Profe, pero ahí vamos a estar con el otro profe, ¿o no? Sí, van a estar con el otro. Si yo le voy a pedir un día para poder tomar sentado. Ya lo conversé con él. Y cuando en la otra materia volvamos a pasar THD o no? No sé hasta qué punto, pero en otros ramos sí. Estoy seguro que en otros ramos van a ver el tema de yo le estoy presentando la situación como la película muy adelantada, ¿ya? Ustedes lo van a ver con más detalle después, pero ya no se van a recordar de dónde sale, por qué se producen los armónicos, cómo se mitigan, cómo se calcula un filtro en forma básica, qué es lo que hace un filtro, por qué la impedancia cambia con la frecuencia. Entonces esos conceptos ya lo van a tener claro, y con el otro profe van a tener claro de por qué una onda cuadrada produce armónico tercero, quinto, séptimo, ¿ya? Y con el otro profe de electrónica potencia van a ver por qué esta señal trifásica produce quinto y séptimo, ¿ya? He encontrado unos videos súper buenos también que quiero que los vean, para que se les refuerce el concepto que les estoy hablando. Ya. Me queda el último tópico, ¿no es cierto? Que es bastante sencillo. Bueno, para mí es sencillo. Que para ustedes va a ser útil también, ¿ah? Esto se llama red de dos puertas. Estamos cambiando un poquito el tema. Ya, red de dos puertas. Esa es una aplicación de la teoría de circuitos que es bastante utilizada para sistemas eléctricos o sistemas electrónicos. En el caso de los electrónicos sirve para analizar circuitos amplificadores con transistores. En el caso de los eléctricos sirve mucho para el análisis de líneas eléctricas, ¿ya? Lo que hay aquí puede ser el modelo de una línea eléctrica corta o mediana o larga, ¿ya? O sea, tenemos líneas eléctricas de cierta longitud, ¿no es cierto? 20, 30, 80 kilómetros, pero a medida que va agrandándose la longitud, aquí aparecen efectos parásitos, resistencias y capacitancias parásitas. O sea, una línea larga tiene, bueno, lógicamente va a tener pérdida resistiva, pero aparecen inductancia y también capacitancia. Y en la medida que es más larga, más se manifiesta el fenómeno de carga distribuida en el cable. Entonces, un conductor eléctrico de energía eléctrica no es un conductor ideal. Tiene sus pérdidas y el fabricante sabe cuántos ohm por kilómetro, cuántos henry por kilómetro y cuántos microfaraday por kilómetro. Eso está parametrizado. Entonces ustedes lo multiplican por la cantidad de kilómetros y saben que la línea podría ser una cosa así.
¿cierto? Este es R y este es, ¿cómo le puso aquí el autor? Le puso Z es igual Z por L, ¿no es cierto? Donde L es la longitud. Entonces, finalmente esto termina en una impedancia. ¿Ya? Eso se llama el modelo de línea corta, menos de 80 kilómetros. Modelo línea corta. ¿Ya? O sea, una línea de menos de 80 kilómetros se podría modelar con una R y una L condensada, que se llama, ¿cómo se llama el parámetro en inglés? Se dice lump, concentrado, ¿ya? No distribuido, sino que es como un circuito, es como si yo tuviera el R físico y el L físico, pero en realidad yo sé que eso se distribuye en muchos kilómetros, ¿ya? No es que sea una inductancia física, sino que es una propiedad concentrada para que uno la pueda estudiar. Entonces, uno tiene un lado sender y receiver, ¿ya? O sea, envío y recepción. ¿Y cómo modela esto? Lo modela de la siguiente manera. Pero eso se interpreta como una caída de tensión, profe. ¿Se puede interpretar así? Sí, se puede interpretar como una caída de tensión, ¿ya? Y un desfase también. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Parámetro ABC de ABCDE. Entonces, el modelo es simple y aquí no se ve como muy útil, pero hay otros modelos más complicados, que ahí se va a demostrar la utilidad de por qué es bueno usar una especie de matriz de parámetros. Estos se llaman parámetros de transmisión. A, B, C, D, parámetros de transmisión. ¿Ya? Se relaciona la entrada con la salida a través de una matriz, ¿ya? A través de una matriz de parámetros que uno tiene que evaluar, ¿ya? Entonces, en este caso simple, ¿cierto? En este caso de línea corta, tenemos lo siguiente: BS y R por Z menos BR. Entonces, bueno, aplicando la ley de Kirchhoff que ustedes tanto recuerdan y tanto aman, ¿no es cierto? El voltaje del sender, ¿no es cierto?, es la corriente IR o IS, da lo mismo porque son iguales, más, no, esto es más, ¿no? Z, ese es Z por IR más VR, pero yo me equivoqué con la ley de Kirchhoff, ¿ya? O sea, el BS es la suma de los dos, la caída Z por IR más BR. Entonces, aquí uno compara, ahí tiene el BS, ahí tiene el BR y ahí tiene el IR. Por tanto,
los parámetros aquí salen inmediatamente. Este es los parámetros. El A sería, el A es lo que acompaña al BR, que sería, sería 1, ¿no es cierto? Y el B sería lo que acompaña al IR, que sería Z. ¿Ya? Y la otra ecuación, ¿no es cierto? La otra ecuación que es sencilla, ¿ya? Y S igual a IR, si lo comparamos ahí, sería C igual a 0, y D igual a 1. Entonces podemos reemplazar la matriz de esta red de dos puertas, ¿no es cierto?, como es. Así de simple, ¿no es cierto? 1Z y 0,1 para esta situación simple, ¿ya? ¿Por qué uno utiliza red de dos puertas? Porque en realidad cuando hay mezclas de sistemas, ¿no es cierto?, hay líneas que se van combinando con otras, entonces finalmente uno va agregando otra red en cascada y otra red en cascada y otra red una tras otra, entonces se va armando una matriz cada vez más completa con los distintos modelos, ¿ya? Siempre es de dos filas, ¿sí? Siempre dos filas, es una matriz de 2x2, ¿ya? Y todos estos parámetros son complejos, ya todo esto es complejo, ¿ah? El voltaje tiene magnitud y fase, en la corriente igual, y los parámetros A, B, C y D, como dicen los matemáticos, pertenecen a los complejos, ¿ya? O sea, con parte real y parte imaginaria. Todo es parte real y parte imaginaria. Entonces, todas estas operaciones de matrices también tienen que ver con los complejos. Ya. Aquí se da esto, ¿no es cierto? El A es igual al D, eso se llama simetría. ¿Ya? Y AD menos BC reciprocidad. Ya, eso tiene que ver más bien con el comportamiento de una línea tanto en transmisión y recepción, ¿ya? Se comporta de la misma manera para transmitir que recibir. Ya, ahora veamos un ejemplo un poquito más completo. ¿A qué se refiere con parámetros ahí el aproximadamente, cierto? Que A es igual a 1. Sí. Esos que están ahí serían los que están dentro de la matriz. Esos serían los que están dentro de la matriz. Y ahí lo reemplaza por eso. Sí. Ya, okay. O sea, un circuito con sus valores yo lo reemplazo por una matriz ABCD. Yeah. Esa es la gracia que tiene. Bueno, el modelo ahí es demasiado sencillo como para verle alguna utilidad, pero ahora van a ver una utilidad más completa, ¿ya? Cuando pasemos a este ejemplo, una línea mediana, ¿ya? Más de 100 kilómetros, entre 100 y 200 kilómetros, ¿ya? Entonces ahí se manifiesta no solamente eso, sino que también esto. ¿Ya? Eso sería una matriz, línea mediana. Línea de transmisión media. ¿Es de más de 80? Más de 80. Estos son un ejemplo de Estados Unidos, pero habría que ver la definición de acá. En Chile la norma que dice cuando es una línea larga o una línea corta. Seguramente puede que varíen algunos kilómetros, pero básicamente una línea larga ya sería 100 kilómetros. Para mí ya 100 kilómetros es largo, pero la definición exacta, véanlo ustedes, ¿ya? Entonces esto es una admitancia repartida ahí
y repartida ahí. Esto no quiere decir de que la admitancia esté justo al lado del generador y la admitancia acá esté justo al lado de la carga. No son condensadores reales, sino que como es una propiedad electromagnética que se distribuye infinitamente, el modelo digamos define el elemento como que está presente concentrado en un punto, pero valga saber de que en realidad no existe ese condensador ahí, está distribuido a lo largo de toda la línea. Eso se llama modelo pi. Modelo pi. ¿Y por qué pi? Porque tiene dos patitas y un techo. Alguien le puso pi porque tiene dos patas y un techo. Modelo pi, vaya a saber por qué se le ocurrió esa cuestión. Original. ¿Lo habían visto, sí o no? Seguramente, claro, una cosa así. ¿Este es aplicable a cualquier conductor? Sí. ¿No le ponen un parámetro de milímetros, por ejemplo, mínimo, máximo? Claro, o sea, si es aluminio... Va a calcular en todo caso, no sé, lo que llega en voltaje desde un extremo al otro, ¿cierto? Sí. Pero eso, las preguntas aquí, por ejemplo, por un determinado ejercicio sería si el conductor tiene la resistencia adecuada o algo así. No, da un conductor con tantos ohm por kilómetro y tantos microsiemens por kilómetro y tanta ohm reactivo por kilómetro, esos parámetros te van a producir que el voltaje que llega no es igual al que sale. Va a haber una pérdida, aunque esté en circuito abierto incluso. O sea, es curioso que si yo tengo un generador ahí y tengo una línea abierta, aquí no llega a eso. Incluso llega menos y llega desfasado. ¿Ya? Por tanto, estos modelos dan cuenta, digamos, del efecto de carga de la línea. Cuando son largas. O sea, ¿Qué es la resistencia conductora? ¿No? Sí, la resistividad del conductor. ¿Ya? Perfecto. ¿Y de qué en adelante se ocupa este? Porque hasta 80 kilómetros. ¿Ya? Pero el mínimo. En 20 kilómetros esto es despreciable. O sea, yo creo que mientras más chico el tramo, no tiene mucho sentido hablar de parámetros, digamos, modelo pi. ¿Ya? El modelo pi, bueno, es que yo lo estoy asociando con líneas de transmisión en comunicaciones, cables coaxiales, fibra óptica, entonces todos los fenómenos del medio de transmisión se manifiestan cuando hay una línea larga. Para mí las líneas largas son, digamos, más de 100 kilómetros. Ahí ya se empieza a notar este efecto. Ahora si es de 300 kilómetros, claro, ahí va a tener una gran pérdida. Si es que el fabricante eligiste un conductor malo, va a tener una tremenda pérdida, ¿ya? Pero para 300 kilómetros equivocarse en el conductor sería como catastrófico. Yo creo que para una línea larga se debe elegir un conductor, digamos, de características, digamos, de buena calidad, ¿ya? Y la construcción de eso, digamos, el material del conductor, la separación de los conductores, ¿no es cierto? Si es que van aéreos, ¿no es cierto? O van paralelos, o van distribuidos en el espacio, afectan. Ahí tiene que ver también el voltaje, el nivel de tensión. Claro. El nivel de tensión de voltaje. La distancia del cable distribuido. Incluso estos parámetros de admitancia tienen que ver con el efecto corona. O sea, la capacitancia tiene que ver con el efecto corona. Entonces estamos hablando ya cuando la línea es larga y más encima el nivel de voltaje ya supera los 100 kilovolts, 300 kilovolts. Entonces ahí hay un efecto, digamos, de campo eléctrico que hace que haya pérdida a través del mismo aire, digamos. O sea, hay un efecto capacitivo. Hay un efecto capacitivo entre el aire de las líneas La humedad que hay. y la humedad y la presión atmosférica. Entonces, esto es más complejo todavía cuando
cuando el medio aislante es aire y el aire es bastante variable. Por lo tanto, pueden haber situaciones donde la capacitancia y la admitancia sube y baja, ¿ya? Dependiendo de las condiciones climáticas. Pero como todo eso ya está estudiado y todo, se sabe que van a haber esos fenómenos en ciertos momentos del año, ¿ya? Para líneas largas, estoy hablando, no sé, 500 kilovolts y 200 kilómetros, ya estoy seguro de que eso va a ocurrir. Por esto, por preguntar, profesor, esto se ocupa en transmisión. Transmisión. No en distribución ni nada, Transmisión, que donde ya los tramos son largos. Son largos. Pero eso de los tramos son largos porque decía que el primer modelo o el primer circuito equivalente que mostró era hasta 80 kilómetros, ¿cierto? Y el límite hacia abajo, o sea, porque mientras menos tengo, mientras más corto sea, menos RL voy a tener. Sí. Mientras más corto, esto va bajando y se puede despreciar. Entonces uno asume que la línea es perfecta. Menos efecto produce. Menos efecto, pero ya pasado, ¿cierto? Voy a colocar la tablita donde define los valores, los tramos, para que sepan bien hasta dónde llega una definición y dónde llega otra. ¿Ya? Eso ocurre. Entonces, aquí tiene sentido, hay una admitancia, aquí esto es ficticio, ¿eh? No es que existan esos condensadores, es el efecto de tener los conductores próximos en un medio aislante que no es vacío, es aire, ¿ya? Y la inductancia, producto, digamos, de que estas líneas se van juntas muchos kilómetros, entonces algo de acoplamiento magnético tienen, ¿cierto? Y entre más larga la línea, más acoplamiento hay, digamos, mutuo. Y entonces, ¿cómo calculamos esto? ¿Ya? Es bien bonita esta tabla, ¿sí? Entonces, V sub S y esto es la aplicación solamente de la ley de Kirchhoff y matrices. Ya, BS. Ya, BS, no sé si lo ven, aquí está el BS. Ya, aquí yo tengo, pongan atención, yo tengo una caída de voltaje, ¿cierto? Este es un Z, ¿cierto? Que está ahí y multiplica una corriente, ¿ya? Y esa corriente que circula por ahí es IR más la corriente que circula por la admitancia, ¿cierto? Y la corriente que circula por la admitancia es VR multiplicado por esa admitancia, ¿ya? Si yo multiplico ese VR por la admitancia, tengo esa corriente, ¿ya? Por lo tanto, IR está ahí, voltaje sobre ese condensador, o sea, perdón, sobre esa admitancia, es este I medio, no, ahí es Z. I medio, ¿no es cierto? Y VR da cuenta, digamos, el voltaje donde está aplicado aquí, genera esa corriente. Por tanto, ahí está esa caída de tensión en esta rama, ¿ya? Y después le tengo que restar VR para llegar a 0, ¿no es cierto? Esa es la ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Se entendió, no? Sí. ¿Sí? Pero ¿qué pasó con la otra? Mira, perdón, ¿cómo está haciendo la malla? Por la barriga. Esta con esa y con esa, ¿cierto? BS menos el Z multiplicado por esa corriente, que en realidad es la suma de estas dos. Z, ahí están las dos corrientes, y R está claro que es hacia el receptor, y la corriente que va por esa admitancia es VR y dividido por 2. ¿Y por qué es multiplicado? Porque es una admitancia. Si fuera impedancia sería V dividido por Z, ¿no es cierto? Pero está así. Entonces, arreglando un poquito esto, arreglándolo, esto es 2
Entonces, a uno comparando esta ecuación con ese, ¿cuál es el parámetro A? Este es A. ¿Ya? Lo que acompaña el BR. ¿Y cuál es B? Lo que acompaña el IR. Entonces ya tenemos de la matriz A, B, C, D, ya tenemos la parte de arriba. ¿Ya? Esa es la parte de arriba. Después viene la otra parte. No. Me salté un paso. Ya, ¿qué es lo que es eso? Corriente, corriente, corriente y corriente igual a cero. O sea, esa es una ley de corriente de Kirchhoff. ¿Ya? Sumatoria corriente. O sea, dice que la corriente del que envía, del generador, se reparte en esa corriente, ¿no es cierto? Que va a ser PS multiplicado por esa admitancia, ¿no es cierto? PS por esa admitancia es esa corriente Que va saliendo. y claro, PS es, claro, este sería, vamos a colocarle el número para que no nos confundamos, ¿ya? Este es I1. Vamos a colocarle aquí I1. ¿Ya? PS multiplicado por Y o admitancia medios da eso. IR, y la otra es BR, esa de ahí es I2. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que dice es que esta corriente, ¿no es cierto?, se divide en una que va para allá, para abajo, en I1, y se divide en la que va para allá y la que va para allá. O sea, lo que va para allá y lo que va para acá. ¿Cierto? Sí. Antes de R, profesor, no hay un nodo. Y R. Cuando baja el primer hilo, la primera admitancia. Sí, es que fíjate que esta corriente que circula por aquí, bueno, yo ya sé que IS sería la suma de eso, ¿no es cierto?, más esta corriente. ¿Ya? Esa corriente que pasa por la Z, pero esa corriente que pasa por la Z yo sé que es I2, que está ahí, menos IR. Es que son la suma de todo. O sea, si uno coloca esto así, sería IS es igual a ¿qué? A I1 más I2 más IR. ¿Ya? Así se ve mejor, ¿no es cierto? IS es la suma de esa más esa. Pero esta yo sé que es la suma de I2 más IR. O sea, esta corriente no tengo para qué calcularla porque sé que cuando llega aquí se reparte en dos y así conecto la entrada con la salida. ¿Ya? O sea, lo hace como un solo nodo. Como un solo nodo. O sea, yo sé que aquí es esa corriente más esa, pero esa yo sé que aquí tiene que terminar en dos. Claro. Así que
No tengo para qué. No tengo para qué definir. Entonces, ya, ahora reemplazando eso. Reemplazando. Sustituyendo. Ya. Este ya es trabajo matemático. Ya llegamos a lo siguiente. Esto ya es álgebra. Lo pueden hacer en casa o verificarlo. Rechazando BS. Sí, se reemplaza BS de aquí, se lo reemplazo acá, entonces me va a quedar. ¿Pero hay uno, profesor? ¿Ah? Ya hay uno. Y eso va a ser igual a 2 más que debería ser 1. Y 2 más z medios. Ah, sí, razón, sí. Sí. Tienes razón. Ya. Ya, entonces, aquí uno compara. Aquí tenemos la ecuación formal, ¿no es cierto? Tenemos que ver qué es lo que acompaña el BR. Lo que acompaña el BR es todo esto. Entonces, todo ese sería el parámetro C. ¿Ya? Y tenemos que ver qué es lo que acompaña al IR. Y todo lo que acompaña al IR es D. ¿Ya? Por tanto, la matriz ABCD, en este caso, línea modelo pi, sería ¿cierto? 1 más I Z medios, después Z, y abajo 1 más I Z 2, admitancia, y acá 1 más I Z medios. ¿Ya? 1 más I Z medios, Z, 1 más I Z. Ah, aquí me equivoqué, es I Z dividido por 4. Uno más y Z medio, Z, 1 más y Z. Esa es la matriz para una línea con esos modelos, modelo pi. Estos parámetros se llaman parámetros de transmisión, o parámetros en cascada. O sea, esa ecuación que está ahí, BS y la IS, hay que mantener la misma. O sea, eso se mantiene siempre. Siempre que uno tiene algo distinto aquí, tiene que trabajar las ecuaciones para que le dé eso y eso. Correcto. Y ahí uno dice, ah, lo que acompaña el BR esto, lo que acompaña el IR esto, ya. Tengo el parámetro A, B. O sea, Y D. esto se hace por comparación. Se va comparando. O sea, yo llego a esta ecuación, ¿no es cierto? BS, algo por BR y algo por IR, y saco el tiro A y B. Después me la arreglo aquí para eliminar, aquí yo tengo IS en términos de IR y BR, ¿ya? Pero BS me molesta. Lo cambio por este que tiene BR y IR. Entonces, aquí me queda todo en términos de lo que yo ando buscando. C y D. Ya. Un ejemplo entonces, ya para que lo asocien a números. Para que lo asocien a números. Entonces, esto le vamos a colocar
complejo todavía. Que esto lo asocia a transmisión, Sí. pero es por un tema de inyección por ejemplo, me tengo que imaginar varias centrales inyectando a la red de distintas formas, ¿no? O distintos tramos más que nada, porque estamos viendo líneas, entonces son pedazos de línea. ¿Ya? Una línea troncal y una línea longitudinal, no sé cómo se llamarán, Radial. que se empalman, sí. Como radial o en anillos. Sí. Entonces me imagino que normativamente debe haber una relación entre el BES y el PR. Sí, no, ahí tiene que haber un porcentaje de regulación de voltaje. O sea, no puede ser algo tan malo como que así en línea abierta ya el voltaje venga un 10% atenuado. Ya, eso sería muy malo. Entonces tiene que haber una normativa para, de hecho hay, ¿no es cierto? Es como la caída del 3% del... Por transmisión. O sea, la transmisión genera pérdida también, aunque no tenga nada conectado. Y cuando tiene algo conectado, más pérdida todavía. O sea, es un hecho físico. O sea, el conector eléctrico no es perfecto. Ya, ahora nos queda tiempo. Como la normativa en baja tensión, que es 6,6, la máxima caída de tensión que puede haber. Sí. De hecho, les quiero mostrar un ejemplo de regulación de voltaje, pero no va a alcanzar, ¿ya? Pero lo van a poder ver. El ejemplo es el siguiente. ¿Ya? Aplicado. Ya, vamos a hacer una mezcla de cosas. Entonces, ahí tenemos una mezcla entre una línea larga y una línea corta, ¿ya? Con sus parámetros, ¿ya? Incluso puede que no tenga inductancia, o sea, se puede dar el caso de que sea una inductancia cero, o sea, aquí el Z no considera una parte inductiva, sino que solamente resistiva, eso se puede dar, ¿ya? Y estas son impedancias, o sea, perdón, admitancias, ¿ya? La S es Siemens, ¿ya? Siemens. La medida de admitancia. La medida de admitancia en este caso es Siemens, ¿ya? No segundos. La marca alemana. Sí. Siemens. J2 Siemens JR. Entonces, esta sería una línea larga, ¿ya? Y esta corta. Entonces, ¿cómo se trabaja esto con redes de dos puertas? Entonces, uno analiza los parámetros, ¿no es cierto?, de cada una de estas puertas. Esto va a originar aquí, esto es lo mismo que tener, ¿cierto?,
¿cierto? A1, B1, C1, D1, después en cascada, A2, B2, C2, D2. Entonces, uno tiene una línea modelada con esos parámetros, larga, ¿no es cierto? Y tiene esa matriz. Después tiene una línea corta modelada con ese parámetro, otra matriz. Entonces, finalmente, esto, digamos, para efectos de entrada y salida, ¿no es cierto? Sender, receiver, ¿ya? Entonces, la facilidad que tiene esto es que la matriz completa de la interconexión en cascada o en serie, ¿no es cierto? En cascada, en serie, porque también hay un modelo en paralelo, ¿ya? Cuando uno conecta una línea en cascada con otra, se van las matrices van multiplicándose y se tiene esto, ¿ya? Uno puede reemplazar todo eso por una sola matriz completa. A1, A2 más B1, C2 yo creo que esto se puede meter dentro de un programa o debe existir un programa que procesa todo esto, pero no tiene que hacer tantas multiplicaciones. La calculadora. Matrices. Y entonces, la matriz completa de parámetros de transmisión de la conexión en cascada de dos sistemas, o dos líneas en realidad, se puede resumir en un algoritmo o una fórmula donde uno coloca los resultados de una matriz y la otra y lo combina en esa expresión, ¿ya? A1, A2, B1, C2, A1, B2, más B1, D2, más C1, D2, bla, etcétera. Entonces, esto lo van a ver bastante después, así que se van a acordar. Ya. Dándole los valores, bueno, ahí está la admitancia entrada, salida, la impedancia en serie, modelo pi, ya sabemos calcularlo, da esos números. ¿Ya? Ustedes se fijan que en algunos casos los parámetros tienen unidad eléctrica. Por ejemplo, este parámetro tiene unidad eléctrica ohm, ¿ya? Porque relaciona un voltaje dividido por una corriente, ¿ya? Y aquí es una admitancia, ¿ya? Aquí es impedancia y aquí es admitancia, ¿ya? Y aquí es adimensional, ¿ya? Estos son valores adimensionales, ¿ya? Entonces, me falta la otra matriz, que es más sencilla, ¿no es cierto? La ABC2. ABCD2, ya sería 1 Z, Z2 en realidad, 0, 1, eso lo vimos al principio, ¿cierto?
como la línea es más sencilla, más corta, tiene un solo valor. Esa es la matriz ABCD2, parámetros de transmisión. Por lo tanto, la matriz completa, total de la conexión en serie, la matriz de parámetros ABCD de la conexión en serie o en cascada, en serie o cascada. Yo recalco que es en serie porque también es un modelo para conectarlo en paralelo. Lo único que cambia, o sea, uno tiene un modelo para una línea u otra línea y si van en paralelo cambia la definición aquí de cómo se calcula la matriz completa, ¿ya? No es la misma. ¿Ya? Entonces, A, B, C, D sería eso. Profe, ahí en la segunda es una admirancia, ¿cierto? ¿Cuál? Porque dice, allá, en el sistema maya, en la maya. No es B1, es I1. Ah, sí, Y. O Y, como le dicen algunos. Y admitancia. Menos 4 más J2 Siemens menos 15 más J2 Siemens. Ya, entonces, toda esa es la matriz completa de la conexión de dos líneas en serie. ¿Ya? No es difícil, ¿no es cierto? Hagamos un ejemplo rápido, antes que se nos acabe el tiempo. Vamos a colocarle aquí un DS. Un BS de coloquemos el 120 kilovolts, ¿ya? Para que sea algo más real, ¿ya? A ángulo cero. Calcular el voltaje PR, se calcula el voltaje PR sin carga. Sin carga, o sea, IR igual a 0. ¿Ya? Para que vean ustedes el efecto de las admitancias y la impedancia distribuida. ¿Ya? Para ese caso. No, respetado. ¿Sí? Yo me diría no. Bueno, pero quedó en el video. No, pero no alcanzó a borrar lo que no había notado. Quedó en el video. Entonces, ¿cuánto es BR? ¿Cuánto es el voltaje recibido sin carga? Bueno, ocupamos los parámetros de transmisión, ¿cierto? Eso que está ahí sería BS es A por BR más B por IR. O sea, sería A, que es 1 más J4 por BR más IR es 0, porque es sin carga. Y eso es igual a 120 kilo a ángulo 0. El BS, 120 kilo a ángulo 0, ese es el parámetro A de la matriz de transmisión. Y queremos calcular el BR. Entonces, BR es 120K a ángulo 0 dividido por 1 más J4. ¿Y eso da cuánto? 29,1. Ya, bastante mal. ¿Ya?
bastante distorsionado el voltaje. ¿Ya? De 120 a 21. Sí. Eso es debido a que en realidad esto es demasiada admitancia comparado con los valores reales de una línea. O sea, está como muy sobredimensionado el ejemplo con esos parámetros de admitancia. ¿Ya? O sea, en la práctica esto es mucho menos, son milisiemens, son microsiemens. ¿Ya? No es tanto tampoco. Esa matriz hizo el resumen de la que tiene la ABCD con la de abajo, ¿no? La primera línea tiene modelo esa matriz, y la segunda línea tiene ese modelo. Y ahí ¿Ya? hizo las multiplicaciones que dejó el Después, profesor. abajo había una multiplicación La matriz que que estaba combina. acá, ¿cierto? Sí, Ya. claro. Entonces, finalmente, uno trabaja como si fuera esto solamente una sola. ¿Ya? Como si fuera una sola red de dos puertas, pero adentro son dos redes conectadas en serie. O sea, uno permite ir conectando dos, tres o más líneas con parámetros distintivos según sus largos, según sus calibres, según sus materiales, según sus distancias de separación, aisladores, etc. Y después uno resume todo en una sola matriz. ¿Ya? En una sola matriz que se llama parámetro de transmisión. ¿Ya? Y eso es todo. O sea, es una herramienta matemática matricial de la teoría de circuitos. Entonces ustedes ven que en realidad nosotros tenemos un modelo y los parámetros y no nos preocupamos de la ley de Kirchhoff, ¿ya? que la sumatoria de voltaje, que la sumatoria de nodos, sino que trabajamos con una matriz, ¿no? Y eso se utiliza mucho en los software, ¿ya? En los software de análisis de comportamiento de distribución. Le pide parámetros transmisión y bueno, ustedes ya saben que son 4 parámetros distintivos que relacionan la puerta de entrada y la puerta de salida, voltaje corriente, ¿ya? ¿Y la distancia funcionando con eso? La distancia, ¿O está en alguna parte espérate. del enunciado? Sí, en alguna parte del enunciado dice tantas ohm por kilómetro, ¿ya? Ohm reactivo por kilómetro. Y Siemens por kilómetro. ¿Ya? Eso depende del cable, exactamente. Hay unos datos que ya lo había expresado. Sí, ya estaban listos. O sea, eso corresponde a una línea de tales parámetros de tal largo. Ya está listo. Pero en algunos casos se dan solamente los parámetros por kilómetro y la distancia. Entonces uno calcula el Z y los parámetros pi, digamos, admitancia de esta entrada y salida. ¿Ya? Y vuelvo a insistir, no son resistencias reales, sino que es la representación localizada en un punto de todo lo que sucedió en 80 kilómetros. Sí, es como que yo tomara todo y lo meto en un rollo, digamos. No, si lo enrollo queda peor. ¿Por qué? Porque una línea que es paralela y yo la enrollo va a tener me va a aparecer una inductancia. Entonces, si yo la extiendo, es menor. ¿Ya? Incluso eso pasaría. O sea, si uno mide un rollo de 80 kilómetros, se da cuenta que los parámetros son distintos cuando uno extiende la línea real, física, en las torres. Así que esto les va a servir bastante más adelante, ¿ya? O sea, yo tenía que pasar parámetros híbridos. De hecho, deben haber más factores que deben influir, que por ejemplo, no es lo mismo tirar una línea aérea que tirar una subterránea. Ah, claro, obviamente, ahí cambia también, cambian los parámetros. No es lo mismo, incluso cruzar la línea, que vayan cruzándose para la izquierda, para la derecha, también va cambiando estos parámetros. O sea, no es lo mismo tirarlas todas paralelas que irlas cruzando. ¿Se fijan? Son puros fenómenos electromagnéticos. ¿Sí? Son todos elementos. Porque hay inducciones. Claro,
Entonces se va cancelando la inducción en la medida que uno va cambiando las líneas para un lado, para otro, las va cruzando. Entonces, si ustedes ven que por qué se van cruzando las líneas, por qué de repente va por el lado de la carretera, y después va por el lado de la cordillera, y después vuelta cada ciertos kilómetros, es porque con eso se va reduciendo la inductancia distribuida. ¿Ya? La R no, la R es imposible sacársela. La R, más kilómetros, más R. Pero la inductancia, si uno la mete en un, no sé, en un espacio cerrado, ¿cierto? En un espacio, digamos, confinado, ahí sube bastante. ¿Ya? Efectos capacitivos y efectos inductivos tienen que ver con cómo es la geometría del trazado de la línea, claro. Entonces igual esto puede que sea un parámetro del fabricante, pero les da las condiciones para que sea así. Si usted cambia las condiciones, van a variar estos parámetros. Yo no sé cuánto variarán. ¿El calibre del cable también? Sí, claro, el calibre igual. Claro. Y también hay conductores que van multiplicados, qué sé yo, una línea va en 4 conductores, ¿cierto? Después la otra va en 4 conductores y después la otra en 4 o 3. Entonces eso también va cambiando los parámetros, digamos, de inductivo y de admitancia. Entonces, tiene mucho que ver con la parte constructiva de la línea. Bueno, eso los profesores ahí de distribución. La temperatura de servicio, Temperatura de servicio, claro. Ya, ha sido intenso. ¿Ya? Pero para el ejemplo del filtro y el ejemplo de los parámetros de transmisión, les voy a colocar ejemplos que son bastante aterrizados, ¿ya? Que se van a dar cuenta solito que en realidad es como hacer circuitos con las leyes básicas, pero muy encubiertos, ¿ya? Muy sofisticados. ¿Estamos? A ver, voy a...